Éramos un grupo reducido, apenas un puñado de soldados destinados a esa región para evitar el contrabando y la tala ilegal. Los días transcurrían con lentitud, aunque la tensión nunca desaparecía. En la selva, el enemigo no siempre es visible, y el peligro puede venir de cualquier lugar. Una serpiente oculta entre las hojas, un río crecido, o el sonido de ramas rompiéndose donde no deberían. Fue en uno de esos días, cuando el calor era tan aplastante, que hasta las cigarras parecían haberse rendido, que comenzó todo. Estábamos acampados cerca del río Usumacinta. Habíamos llegado a ese punto después de recibir informes sobre movimientos sospechosos en la zona. Esa mañana, mientras recogía agua del río, noté algo extraño en la orilla. Una fila de huellas humanas. Las marcas eran nítidas, como si alguien hubiese caminado descalzo sobre la arena húmeda. Se extendían por varios metros, pero lo inquietante era que terminaban abruptamente en el agua. ¿Quién crees que haya sido?, pregunté al compañero más cercano, un hombre que tenía una cicatriz cruzándole la mejilla. Lo llamábamos el Flaco, aunque su apodo era más una ironía que un reflejo de su físico. El Flaco observó las huellas con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Tal vez un pescador», dijo mientras se rascaba la cabeza, «o alguien que cruzó nadando, aunque…». Se agachó para inspeccionar más de cerca. «Están demasiado frescas y no hay rastro de alguien saliendo del agua». Sus palabras me dejaron intranquilo. Algo en esas huellas no encajaba. La disposición era demasiado uniforme, demasiado perfecta. Regresamos al campamento, pero la imagen de las huellas seguía rondándome la cabeza. Esa noche, mientras compartíamos historias alrededor de la fogata, no pude evitar mencionarlas. «¿Ustedes vieron las huellas en la orilla?», pregunté, esperando que alguien más compartiera mi inquietud. «¿Huellas?», respondió un joven soldado apodado el Chaparro. «No vi nada cuando pasé por ahí». El Flaco intervino. «Estaban ahí, bien claras, como si alguien las hubiera dejado hace poco». Uno de los veteranos del grupo, un hombre callado al que todos respetábamos, alzó la vista del cuchillo que estaba afilando. «En la selva hay cosas que es mejor no cuestionar», dijo con un tono grave. «A veces, no son huellas de gente viva». El silencio cayó sobre el grupo como un sudario. Nadie se atrevió a bromear después de eso, y poco a poco la conversación se apagó. Aquella noche, mientras intentaba dormir en mi hamaca, el sonido del río me parecía más fuerte de lo habitual, como si algo lo estuviera perturbando. A la mañana siguiente me desperté sobresaltado. Uno de nuestros compañeros, el Güero, no estaba en su lugar. Su hamaca colgaba vacía y su rifle descansaba en el suelo. Lo buscamos por todo el campamento, llamándolo a gritos, pero no hubo respuesta. Finalmente, alguien sugirió buscar cerca del río. Ahí estaban las huellas otra vez. Esta vez, había más. No eran solo un par de pies descalzos, parecían decenas, tal vez cientos, formando una especie de camino que se perdía en el agua. Mi piel se erizó al darme cuenta de que ninguna salía del río, solo entraban. «Esto no tiene sentido», murmuró el Flaco, visiblemente perturbado. Uno de los soldados propuso seguir las huellas para ver si daban alguna pista sobre el paradero de El Güero. Contra mi instinto, accedí. Formamos un grupo de búsqueda y nos adentramos en la selva, siguiendo las marcas en la arena. A medida que avanzábamos, las huellas se volvían más extrañas. Empezaron a cruzarse entre sí, creando patrones que parecían deliberados, como si alguien estuviera trazando símbolos en lugar de caminar. La vegetación a nuestro alrededor parecía más densa, más opresiva, y un olor a putrefacción comenzó a impregnar el aire. «Esto no me gusta», dijo el Flaco, rompiendo el silencio. «Es como si algo nos estuviera llevando hacia… algo». «¿Algo como qué?», preguntó el Chaparro con la voz temblorosa. «No lo sé, pero tengo un mal presentimiento». Finalmente llegamos a un claro donde las huellas se detenían. En el centro del espacio abierto, junto a una roca cubierta de musgo, encontramos el reloj de El Güero. Estaba cubierto de barro, pero aún funcionaba. Sin embargo, no había rastro de él. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Venía desde el interior de la selva, un sonido desgarrador que parecía humano, pero tenía algo extraño, algo que me puso la piel de gallina. Sin pensarlo, corrimos hacia la dirección de donde provenía. Lo que encontramos al llegar nos dejó sin palabras. El cuerpo del Güero estaba ahí, flotando en el río. Su rostro estaba pálido, con los ojos abiertos y una expresión de absoluto terror.
Lo sacamos del agua con dificultad, pero algo en su piel nos hizo retroceder. Parecía que había estado sumergido durante semanas, aunque lo habíamos visto la noche anterior. «Esto no es normal», susurró el flaco dando un paso atrás. Mientras intentábamos procesar lo que habíamos visto, el agua del río comenzó a moverse. Al principio pensé que era la corriente, pero luego lo vi. Figuras, apenas visibles bajo la superficie, moviéndose en círculos. Eran humanas, o al menos eso parecían. «Regresen al campamento», grité, pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo salió del agua. Era una figura alta, cubierta de lodo, y con los ojos completamente blancos. Su cuerpo estaba retorcido de una forma que desafiaba la lógica, y su movimiento era antinatural, como si sus huesos no estuvieran en el lugar correcto. Nos miró, aunque no tenía pupilas, y dejó escapar un sonido que resonó en mi cabeza como un eco infinito. Disparamos. No sé cuántos disparos fueron, pero todos vaciamos nuestros cargadores. La criatura cayó al suelo, pero cuando nos acercamos ya no estaba. Solo quedaban las huellas, las mismas que habíamos seguido. «Tenemos que irnos de aquí», dijo el flaco, y esta vez nadie discutió. Regresamos al campamento, pero algo había cambiado. La selva parecía más oscura, más hostil. Esa noche nadie durmió. Los sonidos habituales de la fauna habían desaparecido, y en su lugar solo se escuchaba el murmullo del río. A la mañana siguiente las huellas estaban ahí otra vez, más numerosas que nunca. Cuando me alisté, lo hice pensando en la estabilidad que me prometía el uniforme, pero no esperaba que la vida me llevara a lugares tan inhóspitos como este. Nuestra misión era sencilla en teoría: establecer un campamento, patrullar el área y asegurarnos de que no hubiera actividad de grupos armados. La selva no es solo un lugar, es un mundo vivo que respira y te observa. Los árboles son tan altos que apenas dejan pasar la luz, y el aire siempre parece cargado de algo más que humedad. Habíamos llegado al lugar hacía una semana, un grupo de 8. Todos éramos experimentados, o eso creíamos. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Jornadas largas de patrullaje, noches cortas con el eco de los animales salvajes como nuestra única compañía. Pero las cosas empezaron a cambiar la noche en que la neblina roja apareció por primera vez. Era tarde y la mayoría ya estaba en sus hamacas. Yo estaba de guardia, mi rifle colgado al hombro mientras caminaba alrededor del campamento. La selva estaba en silencio, lo cual ya era raro de por sí. Normalmente, los grillos y los monos aulladores no nos dejaban dormir, pero esa noche parecía como si todo estuviera aguantando la respiración. Fue entonces cuando vi la neblina. No era la típica bruma blanca que se forma cuando el aire está cargado de humedad. Era roja, como si la misma sangre se hubiera evaporado y llenara el ambiente. Al principio pensé que mi vista me estaba jugando una mala pasada, pero cuando llamé al cabo Hernández, quien estaba en el otro extremo del perímetro, confirmó que también la veía. ¿Ves eso?, le pregunté señalando hacia el espeso velo que se movía entre los árboles. Sí, pero no sé qué demonios es. Nunca había visto algo así. La neblina parecía estar viva, se movía de una manera antinatural, como si tuviera voluntad propia. Poco a poco comenzó a acercarse al campamento. A los pocos minutos, todos estábamos despiertos, formando un perímetro con nuestras armas listas. Uno de los soldados, Jiménez, fue el primero en hablar. «Esto no es normal, jefe. Algo anda mal aquí». El teniente trató de mantener la calma. «Es solo neblina, muchachos. No bajen la guardia, pero tampoco se dejen llevar por tonterías». Pero incluso él no podía ocultar el nerviosismo en su voz. La neblina se hizo más densa, hasta el punto en que apenas podíamos vernos entre nosotros. Fue entonces cuando vimos la figura. En medio de la bruma apareció algo. Era humanoide, pero estaba completamente inmóvil, como una estatua. No podíamos distinguir detalles de su rostro ni de su ropa. Era solo una silueta oscura en medio de aquel resplandor carmesí. «¡Alto! ¡Identifíquese!», gritó el teniente apuntándole con su rifle. La figura no se movió ni respondió. Fue entonces cuando Álvarez, uno de los más jóvenes del grupo, decidió acercarse. «Voy a ver qué es eso», dijo, más por valentía que por sentido común. «Detente, Álvarez», ordenó el teniente, pero ya era demasiado tarde.
Álvarez dio unos pasos hacia la figura y desapareció. No hubo un grito, ni un sonido, nada. Un segundo estaba ahí, y al siguiente se había desvanecido en la neblina. Cuando la bruma finalmente se disipó, lo único que quedaba de él eran sus botas, perfectamente alineadas, como si las hubiera dejado ahí, deliberadamente. Nadie supo qué decir. El teniente trató de mantener el control, pero era evidente que estaba tan asustado como el resto de nosotros. No nos moveremos hasta que amanezca. Manténganse alerta. No sabemos qué es esto, pero no vamos a perder a nadie más. Pasamos el resto de la noche en silencio, cada uno luchando por no caer en el pánico. Cuando el sol finalmente salió, todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero la ausencia de Álvarez era un recordatorio de que nada estaba bien. Los días siguientes fueron extraños. Todos estábamos tensos, esperando que la neblina regresara, pero no lo hizo. Sin embargo, otras cosas comenzaron a suceder. Escuchábamos pasos alrededor del campamento por las noches, pero cuando salíamos a investigar, no encontrábamos nada. Algunas veces, alguien aseguraba haber visto a Álvarez entre los árboles, mirándonos fijamente antes de desaparecer. Jiménez, que siempre había sido uno de los más firmes, empezó a perder la cordura. «Esto no es normal, jefe. Este lugar está maldito. Deberíamos largarnos antes de que sea demasiado tarde». El teniente se negó. «Tenemos una misión, y no vamos a abandonarla. No me importa lo que esté pasando aquí». Pero la realidad era que todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. La noche que todo terminó comenzó igual que las demás. La neblina roja volvió, más densa que nunca. Esta vez, la figura no estaba sola. Había varias, todas inmóviles, todas observándonos. El miedo nos paralizó, pero Jiménez perdió el control. «No voy a quedarme aquí para morir», gritó, y antes de que pudiéramos detenerlo, salió corriendo hacia la selva. Lo último que escuchamos fue su grito, un sonido desgarrador que se cortó de golpe. Cuando la neblina se disipó, no quedaba rastro de él, ni siquiera sus botas. Esa fue la gota que derramó el vaso. El teniente finalmente aceptó que no podíamos quedarnos ahí. «Recojan sus cosas, nos vamos al amanecer». Pero la selva no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Esa última noche fue un infierno. Las figuras comenzaron a moverse, rodeando el campamento. Podíamos escuchar susurros en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Cuando intentábamos disparar, las balas atravesaban la neblina sin causar daño alguno. Al final, solo quedábamos 3, el teniente Hernández y yo. Decidimos que nuestra única opción era abandonar todo y correr. Corrimos hasta que nuestras piernas ya no pudieron más. Cuando finalmente encontramos un camino que nos llevó a un pueblo cercano, estábamos destrozados, física y mentalmente. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió, y nunca más volví a la selva. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esa neblina roja y las figuras inmóviles que la habitaban. A veces me pregunto qué fue de Álvarez, de Jiménez y de los demás, pero sé que no quiero saber la respuesta. La selva toma lo que quiere, y a veces simplemente no hay vuelta atrás. La mayoría de las noches en la selva se sienten iguales. El calor pegajoso que no te suelta, el coro constante de insectos y el murmullo de las hojas que se mecen en lo alto. Pero aquella noche en la sierra de Chiapas fue diferente. Recuerdo que todo comenzó como una misión de rutina. Patrullábamos un sector remoto, vigilando el movimiento de posibles grupos armados. Éramos 6 hombres en total, curtidos por años de servicio, acostumbrados al rigor de la selva y sus peligros. Nunca pensé que esa experiencia me cambiaría para siempre. Cuando me asignaron a la unidad de operaciones especiales, sentí orgullo. Sabía que nuestras misiones serían más peligrosas, pero estaba listo para todo, o eso creía. Aquella misión, sin embargo, no fue como ninguna otra. Nadie estaba listo para lo que enfrentamos esa noche. Habíamos estado caminando durante horas. Según el mapa, nuestra posición nos ponía cerca de un claro, un buen lugar para montar un campamento temporal y planificar el siguiente movimiento. El sargento nos dio la señal para detenernos, y todos empezamos a desplegar el equipo. Fue entonces cuando alguien, creo que fue López, notó algo extraño. ¿Sienten eso?, preguntó, mientras miraba a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Sentir qué?, respondió Morales, que ya estaba encendiendo su hornillo para calentar una ración de comida.
El silencio, dijo López en voz baja. Fue entonces cuando me di cuenta. El ruido de los insectos, ese zumbido constante que era parte del ambiente, había desaparecido. La selva estaba completamente callada. Incluso el viento parecía haberse detenido. Tal vez estamos cerca de algún depredador, sugirió Rodríguez, mientras ajustaba su fusil. O tal vez es otra cosa, murmuró López, cruzando los brazos. Siempre fue el más supersticioso del grupo. La tensión era palpable, pero el sargento nos ordenó relajarnos. Hicimos un perímetro y encendimos una pequeña fogata para calentar comida. A medida que la noche avanzaba, ese extraño silencio seguía pesando sobre nosotros. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Algo no estaba bien. Fue alrededor de la medianoche cuando ocurrió. Estaba de guardia con Ramírez, uno de los más jóvenes del grupo. Estábamos a unos metros del campamento vigilando la espesura. Todo era sombras y penumbra, iluminado solo por la luz de nuestras linternas. De repente, algo llamó mi atención. ¿Viste eso?, le pregunté a Ramírez, señalando hacia la oscuridad. ¿Qué cosa?, respondió nervioso. Allá, entre los árboles. Parecen luces. Ambos enfocamos nuestras linternas hacia el lugar que señalé, pero no vimos nada. Sin embargo, juraría que había visto algo, como dos pequeños puntos brillantes, rojos, que parecían ojos. Me encogí de hombros pensando que tal vez era mi imaginación, pero Ramírez no se veía tan tranquilo. «Volvamos al campamento», dijo, casi en un susurro. Cuando regresamos, el ambiente era aún más extraño. Todos estaban inquietos, incluso el sargento. Fue entonces cuando López señaló hacia el claro. «Miren», dijo con la voz temblorosa. En la distancia, justo donde los árboles se abrían, vimos lo que parecían decenas de puntos brillantes, pequeños y rojos, que parpadeaban en la oscuridad. Al principio pensamos que eran luciérnagas o algún reflejo, pero mientras los observábamos, quedó claro que no eran luces normales. Parecían ojos. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Morales, levantándose de un salto. Nadie respondió. El sargento ordenó formar un perímetro. Pero antes de que pudiéramos movernos, Rodríguez, que siempre fue el más escéptico, dio un paso al frente. «Solo son animales», dijo intentando calmar a todos. «Voy a acercarme». «No seas idiota», le gruñó López, pero Rodríguez no le hizo caso. Lo vimos caminar hacia el claro, su linterna balanceándose en su mano. A medida que avanzaba, los puntos rojos parecían parpadear con más frecuencia, como si lo estuvieran observando. Cuando llegó al borde del claro, se detuvo. Luego, sin previo aviso, desapareció. «¡Rodríguez!», gritó el sargento, corriendo hacia el lugar donde lo habíamos visto por última vez. Los demás lo seguimos, con las armas listas. Cuando llegamos, no había rastro de él. Ni sus huellas, ni su linterna. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. La tensión se convirtió en pánico. Intentamos buscarlo durante horas, llamando su nombre, pero la selva no respondía. Los ojos rojos seguían allí, observándonos desde la distancia, pero nunca se acercaban. Finalmente el sargento decidió que era demasiado peligroso quedarse. Empacamos nuestro equipo rápidamente y comenzamos a movernos, pero la sensación de ser observados nunca nos abandonó. Caminamos durante lo que parecieron horas, pero era como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Todo se veía igual, y cada vez que pensábamos que nos alejábamos de los ojos, volvían a aparecer, siempre a la misma distancia, siempre parpadeando lentamente. Fue López quien empezó a perder la calma primero. Insistía en que escuchaba algo, una especie de respiración pesada, pero ninguno de nosotros oía nada. Morales intentó calmarlo, pero la paranoia ya había echado raíces. «Esto no es normal», murmuró López agarrándose la cabeza. «No es normal. No es normal». La situación empeoró cuando Ramírez desapareció. Estábamos cruzando un pequeño arroyo cuando escuchamos un chapoteo detrás de nosotros. Cuando volteamos, ya no estaba. Su mochila seguía allí, junto a sus huellas en el barro, pero él había desaparecido sin un solo ruido. Para entonces, incluso el sargento estaba asustado. Nos quedábamos más cerca unos de otros, avanzando en silencio, esperando que el amanecer nos trajera algo de alivio. Pero la noche parecía eterna. Los ojos seguían ahí, parpadeando desde las sombras, y con cada paso que dábamos, el aire se volvía más pesado,
como si la selva misma estuviera viva y nos estuviera atrapando. Finalmente, llegamos a un pequeño claro. Era diferente al primero. Aquí no había ojos rojos, pero la sensación de peligro era aún más fuerte. Decidimos quedarnos juntos y esperar la luz del día. Nadie habló. Nadie durmió. Fue en ese claro donde ocurrió lo último que recuerdo de esa noche. De repente, López empezó a gritar. Estaba señalando algo en el cielo, pero cuando miramos no había nada. Intentamos calmarlo, pero se lanzó hacia la oscuridad, corriendo como si algo lo estuviera persiguiendo. Nunca lo volvimos a ver. Cuando finalmente salió el sol, solo quedábamos tres, el sargento, Morales y yo. Los ojos rojos habían desaparecido, pero la sensación de vacío y terror persistía. Caminamos en silencio hasta que encontramos un camino de tierra que nos llevó de vuelta a la base. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche. En el informe, simplemente pusimos que habíamos perdido a 3 hombres durante una operación en la selva. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo verlos. Esos puntos brillantes, parpadeando en la oscuridad, observándonos. Y lo peor de todo es que, a veces incluso ahora cuando estoy solo, siento que aún me están observando. Nuestra misión parecía sencilla. Buscaríamos a un grupo de campesinos reportados como desaparecidos cerca de un río que serpenteaba entre los árboles como un dragón dormido. Se decía que habían entrado a una zona que los lugareños evitaban a toda costa. Algunos hablaban de supersticiones, otros de historias más oscuras, pero a nosotros, soldados endurecidos, nada de eso nos intimidaba, o eso queríamos creer. Éramos 6 hombres armados con rifles, machetes y una fe inquebrantable en nuestra preparación. El aire era pesado, como si la selva respirara en nuestra contra. Las ramas crujían bajo nuestras botas, los insectos zumbaban en nuestros oídos, y el sol apenas lograba perforar el denso dosel. La primera noche la pasamos en silencio. Nadie mencionó las extrañas marcas en los troncos de los árboles ni los sonidos que parecían surgir de la nada. A veces, el viento traía consigo algo que sonaba como voces, pero ninguno lo admitía. La risa nerviosa de uno de mis compañeros rompió el hielo. Tal vez los campesinos se asustaron por un jaguar y se metieron más de la cuenta en la selva. No sería la primera vez. O tal vez se cansaron de sus tierras y decidieron hacerse fantasmas, respondió otro encendiendo un cigarro. Las bromas flotaron en el aire, pero yo noté cómo todos miraban de reojo a la oscuridad, como esperando que algo respondiera. El tercer día, las cosas comenzaron a cambiar. Encontramos una pequeña aldea abandonada. Las chozas estaban cubiertas de musgo, y los cultivos, consumidos por la maleza. Había señales de que la gente había dejado todo atrás apresuradamente. Utensilios tirados, hamacas aún colgadas, e incluso un fogón con cenizas frescas. Pero no había rastro de las personas. «Es como si se los hubiera tragado la tierra», comentó uno de los hombres, su voz baja. «Oh, ¿huyeron de algo?», respondí, mirando alrededor. El ambiente era sofocante. La selva parecía cerrar filas a nuestro alrededor, como un depredador rodeando a su presa. Decidimos acampar en las cercanías de la aldea, pero nadie pudo dormir bien esa noche. Cada crujido de ramas, cada murmullo del viento, nos ponía en alerta. Fue en la madrugada cuando ocurrió. Uno de los hombres, Ruiz, estaba de guardia. Lo recuerdo porque su grito me despertó de un sueño inquieto. Me levanté de un salto, con el rifle en las manos, y corrí hacia donde él estaba. Lo encontré a unos metros del campamento, parado como una estatua, mirando al suelo. «¿Qué pasó?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Señaló con el dedo hacia un árbol. Enredada entre sus raíces había una mano, pálida, casi translúcida, como si perteneciera a un cadáver enterrado hace años. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la mano se movió. Lentamente, con una intención escalofriante, agarró el pie de Ruiz. «¡Ayúdenme!», gritó, luchando por soltarse. Corrí hacia él, pero la mano lo jaló con una fuerza inhumana. Sus botas resbalaron en el lodo mientras intentaba resistir. Otro de los hombres llegó corriendo, machete en mano, y cortó las raíces alrededor, pero fue inútil. La mano tiró con un último tirón, y Ruiz desapareció bajo la tierra, dejando tras de sí un grito que se apagó en la oscuridad. Nos quedamos petrificados, sin saber qué hacer.
El silencio que siguió fue peor que el grito. Nadie se atrevió a moverse hasta que uno de los hombres, Valdés, comenzó a excavar con las manos desnudas. «No podemos dejarlo ahí, está vivo», decía desesperado. Pero cuanto más cavaba, más se cerraba la tierra, como si la selva misma se resistiera a ser profanada. Después de lo que pareció una eternidad, lo detuvimos. Ruiz ya no estaba. Esa noche nadie habló. Nos quedamos sentados alrededor de una fogata, con los ojos clavados en las sombras que bailaban entre los árboles. El miedo nos había hecho presa, y la selva lo sabía. A la mañana siguiente, decidimos continuar. No era valentía, sino una mezcla de deber y miedo a lo desconocido. Nadie quería quedarse en un lugar donde una mano podía surgir de la nada y arrebatarte la vida. Seguimos el río, buscando cualquier señal de los desaparecidos. En el camino encontramos más señales, huellas que terminaban abruptamente, trozos de ropa desgarrada y marcas en los árboles que parecían formar símbolos incomprensibles. Esa tarde llegamos a un claro donde el río se dividía en dos. En el centro había una figura. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y su cuerpo cubierto de raíces que parecían surgir de su carne. No se movía, pero su boca estaba abierta, como si estuviera gritando en silencio. «Esto no es natural», murmuró uno de los hombres. «¿Qué hacemos?», preguntó otro, su voz temblorosa. No tuvimos tiempo de decidir. Las raíces que envolvían al hombre comenzaron a moverse, extendiéndose hacia nosotros como serpientes. Abrí fuego, y el eco de los disparos resonó en la selva. Las raíces se retrajeron, pero no desaparecieron. Era como si estuvieran probando nuestras fuerzas, jugando con nosotros. La noche cayó rápidamente, y con ella, una oscuridad que parecía casi tangible. El miedo había calado hasta nuestros huesos, pero lo peor aún estaba por venir. Mientras intentábamos descansar, los sonidos comenzaron. No eran animales ni el viento, eran pasos, lentos, deliberados, que rodeaban nuestro campamento. «¿Quién anda ahí?», grité apuntando con el rifle. No hubo respuesta, solo más pasos. Las sombras entre los árboles parecían moverse como si algo nos estuviera observando. Entonces una figura apareció en el límite de la luz de la fogata. Era Ruiz, o al menos algo que se parecía a él. «Ayúdenme», dijo con una voz que no era suya. Su cuerpo estaba cubierto de raíces, y sus ojos brillaban con una luz extraña. Antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó hacia nosotros. La selva estalló en caos. Las raíces surgieron del suelo, atrapándonos como si tuvieran vida propia. Abrimos fuego, pero las balas parecían no tener efecto. Valdés fue el siguiente en caer. Una raíz lo atrapó por el cuello y lo arrastró hacia la oscuridad. Sus gritos se apagaron rápidamente, dejando un vacío que heló mi sangre. No sé cómo logré salir de allí. Lo último que recuerdo es correr. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que la selva me dejó ir. Cuando finalmente llegué a un lugar seguro, mis superiores no creyeron mi historia. Me dijeron que había sido un derrumbe, que Ruiz y los demás habían muerto por mi negligencia. Pero yo sé la verdad. La selva los tomó, y todavía los tiene. A veces, en las noches más oscuras, escucho sus voces. Me llaman desde las raíces de mi memoria, y sé que algún día la selva vendrá por mí también. Era un soldado joven. Apenas había cumplido los 2 años de servicio. Mi escuadrón estaba compuesto por 4 compañeros, incluyendo a mi sargento, un hombre robusto y de mirada severa que parecía tallado en piedra. A pesar de su dureza, era el tipo de líder que sabías que daría su vida por los suyos. Estábamos en la sierra de Chiapas, en un lugar tan profundo de la selva que ni siquiera los mapas tenían nombres para esas tierras. Habíamos llegado ahí para investigar reportes de movimientos extraños. Campesinos de la zona hablaban de cosas raras entre los árboles, luces que flotaban, ruidos como si alguien caminara detrás de ellos y, lo más curioso, una figura alta con sombrero negro que aparecía y desaparecía como un espejismo. «No nos dejemos llevar por cuentos», dijo el sargento aquella noche mientras montábamos el campamento. Su tono era firme, pero no podía esconder el leve temblor en su voz. «Nuestro trabajo es confirmar si hay intrusos y nada más». La selva era un monstruo en sí misma. Durante el día, el calor era aplastante, y la humedad hacía que el uniforme se pegara al cuerpo como una segunda piel.
Por la noche, el frío cortaba hasta los huesos, pero lo peor eran los sonidos. Todo en esa selva parecía vivo. Las ramas que crujían, los insectos que zumbaban y los pasos que juraría que escuchábamos, aunque no había nadie cerca. Fue en la tercera noche cuando todo comenzó. Estábamos en silencio, vigilando desde un claro pequeño rodeado de árboles altos. La fogata era tenue, lo suficiente para mantener alejados a los animales, pero no tanto como para delatar nuestra posición. De pronto, uno de mis compañeros, Ramírez, se levantó de golpe. ¿Vieron eso?, preguntó en voz baja, apuntando hacia los árboles. No hay nada, Ramírez. Relájate, le contestó el sargento, pero su mano ya estaba en la empuñadura de su rifle. Te lo juro, sargento, insistió. Vi una sombra, como de alguien alto, con un sombrero grande. Todos miramos en la dirección que señalaba. No había nada, solo la oscuridad de la selva, densa como un muro. Traté de calmarme, pero el aire se sentía más pesado de lo normal. Parecía que algo nos observaba desde lejos. Debe ser el cansancio, dijo el sargento. Todos manténganse alerta, pero no pierdan la cabeza. A la noche siguiente, mientras hacíamos una patrulla por los alrededores, el ambiente era diferente. Había un silencio antinatural, como si la selva misma contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Una risa baja y grave, casi como un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Alguien más escuchó eso?, preguntó Velázquez, otro de mis compañeros. Su voz estaba cargada de nerviosismo. El sargento hizo una seña para que guardáramos silencio, y seguimos avanzando. Sin embargo, cuanto más caminábamos, más fuerte se hacía aquella risa. No era humana. No puedo describirla de otra manera. Finalmente llegamos a un árbol grande. Allí, colgando de una rama baja, estaba un sombrero negro. No era cualquier sombrero. Era enorme, de ala ancha y con un brillo extraño bajo la luz de nuestras linternas. Nadie se atrevió a tocarlo. «Esto ya no me gusta, mi sargento», murmuró Ramírez. «Deberíamos regresar al campamento». El sargento asintió, pero antes de que pudiéramos movernos, Velázquez dio un paso hacia adelante. «Voy a revisar». «No lo toques», le ordenó el sargento, pero era tarde. Velázquez extendió la mano y rozó el sombrero. En ese instante el aire a nuestro alrededor pareció volverse hielo. Las hojas de los árboles se movieron como si un viento invisible las agitara, y la risa volvió, más fuerte que nunca. Fue entonces cuando lo vimos. Entre los árboles, apenas iluminada por nuestras linternas, estaba la figura. Era alta, mucho más alta que cualquier hombre que haya visto. Vestía un traje oscuro que parecía absorber la luz, y llevaba otro sombrero negro idéntico al que colgaba en la rama. No tenía rostro, solo una mancha de oscuridad donde deberían estar los ojos y la boca. Velázquez dio un grito y retrocedió, cayendo de espaldas. La figura no se movió, solo estaba allí, observándonos, o al menos eso parecía. «Retrocedan, ahora», gritó el sargento, y todos corrimos de regreso al campamento. Al llegar al campamento, Velázquez estaba pálido. No decía una palabra y temblaba como si estuviera en estado de shock. Ramírez trató de calmarlo, pero él solo murmuraba: «Está aquí, nos está viendo, no nos dejará ir». El sargento intentó mantener la calma. «No es nada que no podamos manejar. Es algún truco, algún loco tratando de asustarnos. Vamos a mantenernos juntos y salir de aquí al amanecer». Sin embargo, la figura no nos dejó en paz. Durante la noche, escuchamos pasos pesados alrededor del campamento. Las sombras se movían de formas que no tenían sentido, y cada tanto, veíamos el sombrero negro entre los árboles, como si flotara en el aire. Lo peor fue cuando Ramírez desapareció. Una hora antes del amanecer, lo encontramos en el mismo lugar donde habíamos visto el sombrero por primera vez. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia los árboles. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no reaccionaba. Cuando lo tocamos, su cuerpo cayó al suelo como si fuera un saco vacío. No espero que me crean, pero lo que sucedió después es algo que nunca podré borrar de mi memoria. La figura comenzó a seguirnos incluso después de que dejamos la selva. Cada noche veía el sombrero negro en mis sueños, y siempre despertaba con la sensación de que algo me estaba observando desde las sombras de mi habitación. El ejército nunca reconoció lo que pasó. Nos dieron una explicación oficial que hablaba de fatiga extrema y alucinaciones colectivas. Pero yo sé lo que vi,
Y sé que esa cosa sigue ahí, en la selva, esperando. Si alguna vez te encuentras en un lugar así, y escuchas una risa extraña o ves un sombrero negro colgando de una rama, te lo ruego, no te acerques.